que el hombre de esta modernidad se sienta hombre en la ciencia, en la filosofía, en las letras, en la medicina, como los más grandes desafiantes de Dios. El hombre de hoy está desafiando a Dios, y a Dios no se puede desafiar, a Dios no se puede retar. Se retan en luchas libres, en un campeonato mundial de fútbol. Hay muchos retos que son válidos, son interesantes, sobre todo a nivel del deporte, pero que el hombre de hoy se haya dedicado a retar a Dios, los más perjudicados somos nosotros mismos. Si yo no respeto a Dios, independiente sea mi idea de Dios, yo no me puedo con Dios a retarme, porque yo seré el gran perdido. Yo no seré el dueño de las fuerzas de la naturaleza. Me acuerdo tanto cuando el Mundial en China, en la inauguración, ellos elevaron pistolas con un líquido determinado que inyectaba las nubes para congelarlas y no tuviesen lluvia. Hoy que los atrapa la nieve, los mata la nieve, ¿por qué también no congelan la nieve? El hombre de hoy está enfrentándose con retos demasiado grandes, y esos retos son ver que por más poder que tienen, cada vez más débiles son. No ha habido en la historia hombres tan débiles, tan frágiles y tan tambaleantes en esta época, en este siglo, como el hombre de hoy. Ver la humanidad en esquizofrenia por esa guerra frontal con los medios de internet, con las redes sociales, y ver que basta que hagan un clip para que el mundo se detenga. Miren todo lo que ha pasado en este mes de enero, y sigue la guerra frontal, siguen los poderes, pero no son capaces de enfrentarlos. Quizá el más joven, el menos económicamente poderoso, domina a los poderosos. Conocen los secretos de los grandes estados del mundo y vencen al mundo con una tecla, y ahí encuentran las falencias, las debilidades que tiene el hombre. Nosotros somos también parte de esta corriente, también somos víctimas, también caminamos en esta agua turbia en la cual el hombre, por desafiar la naturaleza, por desconocer a Dios, se encuentra en este terrible laberinto. Yo diría, el hombre que hoy no sea capaz de asimilar un poco de luz espiritual, seguirán siendo bombas de las cuales debemos tener horror y terror, porque un hombre, una criatura humana, sin la mínima luz de Dios espiritual, es potencialmente malo,
destructivo, agresivo y ofensivo. Yo me pregunto, si la humanidad de hoy aprovechase un mínimo, un céntimo de su potencialidad en todo campo, aprovechase a entender un mínimo de luz interior, estaríamos mejor. Y estaríamos mejor porque un hombre, una mujer que tengan un mínimo gradito de luz interior, respeta todo, no desafía nada y confía más en todo lo que no es capaz de transformar y se abandona más en Dios. Así como vamos muy mal. Nosotros todavía poco rezamos, pero tampoco hemos podido tener el grado de inteligencia soberbia para desafiar a Dios. Nosotros todavía respetamos a Dios. Nosotros todavía nos hacemos el signo de la cruz y nos abandonamos en Dios. Nosotros aún conservamos valores de los antiguos y conservamos esos recuerdos bonitos que hoy seguramente tantos también se burlan de eso y hacen mofa de eso y no quieren recordar eso, pero eso que recordamos no podemos olvidarlo. En Europa, la dificultad de este continente que se está volviendo anciano. Europa es un continente formado en un ancianato. Allá se vive 90, 110 años por la calidad de vida que ellos tienen. La mayoría son solos, son tirados en un apartamento, llevando todos los días al cementerio el gato o el perro. Se encierran, ponen alarmas por toda parte, se mueren, tienen que subir los bomberos a pisos muy altos porque al anochecer no se vio una luz prendida, se supone que había muerto, lo rescatan. Oír llorar a un niño es casi un hecho maravilloso, porque allá no hay niños. Ya no lloran los niños, y cuando llora un niño fastidia, porque se desacostumbraron al llanto de un niño. Y los pocos niños que se volvieron hoy jóvenes tienen el vacío más grande de Dios. Y yo me alarmé cuando, hablando con unos jóvenes de quinto de primaria, en lo nuestro aquí, relativa a esa edad, me preguntaban por qué la profesora les había pedido que dibujaran a un señor de barba colgado en una cruz. No dijo cruz, sino en unos leños, en una madera, y que le pusieran pipí. Miremos eso. ¿Cuándo entre nosotros imaginarnos una profesora de las que tuvimos nosotros indicándonos hacer esta atrocidad? Y la niña era una niña inquieta, me preguntaba que ella había hecho su catequesis de primera comunión y le había dicho a su profesora: yo no le voy a dibujar a ese señor que usted dice con barba, porque mis padres y mis abuelos me han enseñado que Él es Dios. No sé quién es Dios, pero me lo enseñaron a respetar. Miremos las dimensiones del vacío del hombre hacia Dios.
Un niño americano identifica más fácil una McDonald's que una cruz. Hoy en Europa no se permite un signo religioso en ninguna aula de clase, ni en colegios ni universidades. El párroco donde yo voy hizo un nido, lo que nosotros llamamos aquí un hogar de bienestar, hermosísimo. Cuando lo inauguraron, invitaron al alcalde del pueblo y le dijo el alcalde: señor párroco, este local no puede funcionar porque aquí tienen que estar también todos los símbolos que identifican a las religiones de los niños que vienen a estudiar aquí. El párroco, con lágrimas en los ojos, tuvo que destruir unos vitrales hermosísimos donde le recordaba a los niños desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús. Y así fue, hasta que no destruyó, hasta que no quitó mínimamente un símbolo religioso católico cristiano, no le autorizaron funcionar este lugar. Y a cambio de esos lugares, del oratorio, de la capillita, tuvieron que colocar unos tapetes para que los niños de los musulmanes hicieran oración. El reto nuestro como católicos cristianos es que nos estrechan cada vez más. Hoy ser católico, auténtico, viene siendo un signo de contradicción, un signo de persecución, e incluso va a llegar nuevamente los tiempos del martirio por dar fe con tanta convicción de lo que creemos, que por eso que creemos nos pueden martirizar. El católico auténtico ya hoy es perseguido, y los cristianos también. Me contaban que día, viajando de Arauca hacia Tunja, un joven que entró al seminario: padre, veníamos en 3 buses seguidos acompañándonos. A todos nos pidieron el documento y nos preguntaban qué hacíamos. Y dentro de estos 3 buses venían 3 pastores cristianos. Les hicieron bajar sus maletas, se las quemaron e hicieron que continuaran los buses, y a ellos ahí los dejaron. No es solamente al católico, sino al cristiano que con entereza decide decir: esto soy yo, esto creo yo. Europa es indiferente a estos temas, pero en Europa, como las primeras comunidades, los que quedan son muy buenos, son auténticos, son originales en su fe. No son los que van a Roma, a la plaza de San Pedro, a tomarse fotos cerca al Papa. No son los que van a hacer estudios de Miguel Ángel y David. Es simplemente ir a una capilla en Roma y ver a 5 o 10 haciendo y celebrando verdaderamente la Eucaristía. Hoy también nosotros vemos nuestros templos vacíos y con tristeza vemos la apatía y la indiferencia. No queremos comprometernos con Dios. No queremos vivir lo que creemos. Y queremos vivir a nuestro modo lo que creemos.
Por eso hay tanto vacío de Dios, porque hay otros dioses que son mejores, dan resultados inmediatos. ¿Qué ha desplazado en el pueblo nuestro, en nuestra cultura latinoamericana, la fe que nos regalaron hace 500 años? Los que tristemente en la Inquisición, sin entender esos poderes mágicos, los llevaban a la hoguera, los quemaban. Hoy es lo mismo. Hoy ya no queman. Todos los cartomantes, los magos, los brujos, los hechiceros, porque los católicos somos quienes les creemos y les damos lo poco que tenemos para ver efectos inmediatos. A un brujo, a un mago, a un hechicero, a un cartomante, etcétera, etcétera, no van cristianos. A ellos los mantienen los católicos. El católico quiere ver efectos inmediatos. El católico quiere ver magia y por eso paga para ver magia. Y como el mago sabe cómo trama con la magia, por ello hay tanto sufrimiento humano que dejando de creer en Dios, se dejaron enredar por esos, como me cuentan, los doctores de turno en cada pueblo. Y en esto da tristeza a uno mirar cómo manipulan la salud de los débiles, de los más pequeños, de los indefensos, de los pobres. Está enfermo, no tiene cómo llegar a un puesto de salud, o de un puesto de salud lo remiten a una ciudad, y si va a una ciudad le mandan una cantidad de exámenes especializados, y llega a decir no puedo, no tengo, ¿cómo hago? Me voy a morir. Pero entonces llega el doctor de turno y le dice yo tengo los remedios, cómpremelos, que yo a usted le recupero esa enfermedad. Venden la vaquita, el marranito, la ovejita, venden todo, porque el doctor dice que hay que aumentar la dosis, pero la dosis vale más. Y ahí es donde están también matando a nuestro pueblo. Y ahí es donde uno dice, ¿cuánto cree nuestro pueblo? Y dejamos y cambiamos a Dios. Y Dios sigue siendo secundario, no primario, porque hay otros que me dan efectos inmediatos. Porque hay tantos crímenes pasionales hoy, porque a cualquier astuto le da por decirle a un matrimonio bien constituido de que uno de los dos tiene un amante. Y eso lean, no digo qué periódicos porque se van muchos a comprarlo ahora, que le amarro, que le traigo, se lo coloco, se la coloco a sus pies en 3 horas. Otros son un poco más amplios, en 2 días. Y eso es lo que compramos. Y eso es lo que nos vende la televisión ahora, la radio. Prendan la radio, ¿qué escuchan ustedes? Se pelean los programas, se luchan los horarios de sintonía. Y uno escucha sino eso. Prende la tele y le hacen comprar eso. Entonces nosotros vivimos comprando dioses falsos. Miremos que tenemos solamente los católicos el minuto de Dios, 1 minuto para Dios. Pero si ponemos a mover los canales, los poderosísimos pastores del Brasil inundan los espacios televisivos a las horas donde la familia está reunida. Y ellos también ofrecen
todas las alternativas como este tema de pare de sufrir. Y entonces, lógico, ¿quién ante el desespero? Y hay un letrero grande que dice, pare de sufrir. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Quien para de sufrir fue porque se murió. Solo el que se muere deja de sufrir. Y allá llega y lo abrazan y lo acogen y le dicen miles cosas y queda ahí engarzado ahí y no dejó de sufrir. Siguió sufriendo. Es decir, nosotros los cristianos asumimos, y esto es de una fe madura y robusta, el sufrimiento, los vacíos existenciales, las derrotas y fracasos con la cruz de Cristo. Por eso a mí me gusta siempre después de la comunión, completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por la iglesia, sufriendo por su cuerpo que es la